On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global, donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional, que forma parte de la palestra pública. Quédate con nosotros, ya comienza Agenda Global. Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Global, aquí en On Radio Chile. Un programa de conversación de actualidad política nacional e internacional. Y hoy tendremos una invitada local. Tenemos como invitada a la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Les cuento un poco de nuestra alcaldesa. Ella justamente es abogado de la Universidad de Chile, militante de la democracia cristiana de los 18 años, tiene dos hijas que se llaman Sofía e Isidora y está casado con Eduardo Werner. Fue electa el año 2012 como alcaldesa de Peñalolén con el 55,36% de los votos y reelecta el 2016 con el 58,2% de los votos. Bienvenida, alcaldesa. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. Alcaldesa, fíjese que nuestra invitación específicamente era para conversar lo que pasa a nivel local. Hemos conversado con el diputado, hemos conversado con académicos, pero sabemos perfectamente que la realidad en las comunas, la realidad local es muy diferente a lo que muchas veces la academia o los parlamentarios dicen. Hablábamos hace una semana justamente con el diputado Fuenzalía y nos decía que la realidad que ellos vivían en los parlamentos, o el gobierno en su burbuja, no tenía nada que ver con lo local. Y por eso que decidimos que conversamos aquí en Radio Chile, invitamos a una alcaldesa en este caso justamente, y que además nos puede hablar perfectamente de lo que significa estar hoy día en la primera línea, justamente de lo que significa hoy día lo que es la pandemia y el estallido social. Cuéntenos, alcaldesa, ¿cómo están enfrentando ustedes hoy día la pandemia? ¿El gobierno lo apoya? ¿Se quedaron las cajas? ¿Qué ha pasado? Bueno, la verdad es que ha sido un proceso muy difícil. Como municipio rápidamente tuvimos que reinventarnos en nuestro trabajo. Fue un poco al principio fue extraño, porque cuando viene la pandemia y la ola más compleja de contagio, se dijo todos para la casa, a guardarse, a cuarentenas, etcétera. Y nosotros fuimos para la casa y estando en la casa dijimos, nosotros no podemos estar en la casa. Exacto. Tenemos que estar en terreno, tenemos que atender a nuestra gente, tenemos los temas sociales, la gente no tiene trabajo, ha perdido sus trabajos, obviamente la atención de salud, no podemos estar en la casa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos reinventamos en las tareas para poder desarrollar nuestro trabajo de una manera distinta? Y lo que hicimos fue reorganizar el trabajo municipal, obviamente cuidando a nuestros trabajadores que son adultos mayores, que tienen enfermedades crónicas, etcétera. Y a ellos sí tuvieron que irse para la casa, pero tampoco dejaron de trabajar, porque con muchos de ellos empezamos a hacer teletrabajo, por ejemplo, atención telefónica a las personas que llamaban para solicitar ayuda y ellos mismos pudieron volcarse a lo que es el call center, por ejemplo, a atender, o también hacer la atención de sus propias unidades cuando eran profesionales para poder atender de vía online los requerimientos y las necesidades. Y por otro lado, un montón de personas que trabajaban en otras unidades, deportes, cultura, también obviamente en el trabajo social, pero también incluso la dirección de obra u otro, se volcaron también a ayudar en todo el sistema de distribución de cajas de mercadería, por ejemplo, que en un primer momento tuvimos que asumirla nosotros como municipio, después tuvimos el apoyo de las cajas del gobierno, pero en la primera momento tuvimos que hacerlo con plata municipal, y solo para muestra de la magnitud de la tarea es que nosotros, por ejemplo, al año comprábamos alrededor de 5.000 cajas de mercadería para entregar de manera de emergencia, para cubrir todo el año. Yeah. Nosotros en abril ya habíamos entregado las 5.000 cajas, en abril o primeros días de mayo. Entonces,
Claramente eso significaba una cadena de distribución logística, por ejemplo, que había que adecuar, y para eso tuvimos que pedirle a muchos funcionarios que no hacían este tipo de tareas que nos ayudaran en ese sistema. Por otro lado, en el tema de salud, tuvimos que readecuar también nuestra atención de salud y ayudar a salud con funcionarios municipales, por ejemplo, que estuvieron llamando, y que hasta el día de hoy tenemos un sistema de llamado a todas las personas que tienen COVID para hacer seguimiento, no solo desde el ámbito de salud, que también lo hace nuestro consultorio, que hace seguimiento diario de los casos, sino que nosotros para saber si necesitaban otras cosas, para poder activar sus redes, ubicar familiares, si tenían o no cómo alimentarse. Bueno, nosotros también estuvimos distribuyendo cajas de mercadería a todos los casos COVID que lo necesitaran, un kit de aseo, cosas como esas que de repente la gente se encontraba, oye, toda una familia con COVID sin poder salir y no tenían nada, y cómo activábamos sus redes, y también un acompañamiento emocional, que es súper importante porque la gente al principio, además, con el desconocimiento de la enfermedad, con la cantidad de personas que fallecieron en el camino de muchas familias, de verdad que el tema del acompañamiento emocional también era muy relevante. Sin duda, mire, una cosa que en lo personal me llamó la atención es que ustedes hacen un reporte diario del trabajo del COVID, lo cual me parece muy bueno e interesante, y hemos visto también cómo de la Municipalidad de Peñalolén se ha encargado de toda esta construcción de redes, pero usted es un comentario muy preciso, o sea, bueno, tuvimos que además diversificarnos como municipalidad, enfocarnos en otras cosas, y los consultorios no estaban dando abasto, básicamente, porque además tenían otras pegas, como decían ahí también. Imagínense, llega el gobierno y le dice, encárguese de trazabilidad. Entonces, además, pero no te entrega fondos. Una gran discusión que decía, tracen, entreguen caja, aumenten la capacidad para recibir el COVID, vean salud mental además, pero no entregan ningún fondo. ¿Cómo fue la readecuación? Y al final dice, bueno, le van a pasar la cuenta al gobierno en un momento dado para decirle, oye, que sabe que en el fondo común municipal no me pase esto, o sea, veamos las cosas. Hoy día venía escuchando en el auto, disculpe alcaldesa, y diciendo, oiga, ¿sabe qué? Acá terminan los contratos de gente que está en diciembre, la gente estaba contratado para la excepcionalidad, pero después no los contratan. Entonces, ¿qué va a pasar con la municipalidad? Bueno, efectivamente ha sido complejo la relación con el Ministerio de Salud. Primero por la desconfianza, o sea, tuvimos un ministro que no confiaba para nada en los municipios y que nos ningunearon bastante en un primer momento respecto de nuestro trabajo. La verdad es que los equipos de salud también tuvieron que reinventarse rápidamente y volcarse todos a la atención de COVID. Y dejar de hacer otras cosas y otras atenciones que no obviamente las urgentes, pero por ejemplo, en el área de salud tuvimos que hacer atención a domicilio, que nosotros no podíamos tener en su minuto, tuvimos que desarrollar todo un sistema de atención a domicilio, entrega de medicamentos a domicilio. Ustedes comprenderán que en el caso de Peñalolén nosotros tenemos más del 85% de nuestra población inscrita en los consultorios. O sea, estamos hablando de una magnitud de la tarea realmente titánica. Entonces definimos un grupo objetivo que eran los adultos mayores de 70 años, se les entregaban sus medicamentos a domicilio y se hacía también atención. Tenemos una red de enfermos postrados y enfermos frágiles, que también es un programa nuestro, Made in Peñalolén, como digo yo, que es de atención de enfermos frágiles, que quiere decir personas que no están postradas pero que tienen muchas dificultades de movimiento o que están camino porque son adultos mayores, porque tienen dificultades físicas, etcétera. Y con ellos también tenemos una gran red en todos los consultorios y nos dedicamos. Oye, tuvimos que hacer la vacunación de la influenza. Además, también hubo que hacer un tremendo despliegue para que toda la población toda la población objetivo se pudiese vacunar contra la influenza. Y también lo que más, los reportes que hacemos en el ámbito de salud, que son cada tantos días, ya no son diarios, pero en su minuto, la idea era también que la gente tuviera claridad de lo que estaba pasando en la comuna, porque el reporte diario que hacía el Ministerio de Salud en su tiempo eran cifras generales. Y nosotros lo que quisimos fue acotar y decir, mire, aquí nuestro equipo de salud le va a decir lo que está pasando en Peñalolén y en cada uno de los macrosectores de nuestra comuna, para que usted tome resguardos y también tenga claro cómo se ha ido desenvolviendo el virus, la cantidad de fallecidos diarios, para que también la gente entendiera de que hasta el día de hoy nosotros le decimos, mire, el virus no se ha ido, el virus sigue aquí.
Lo que pasa es que hoy día sabemos cómo cuidarnos mejor, tenemos mejores herramientas para poder prevenirlo, pero en la práctica el virus no se ha ido. Y si bajamos la guardia y va a pasar el verano, como todos dicen, digamos, la idea es que no volvamos a tener los niveles de contagio que tuvimos el año pasado. Y para eso solo depende de nosotros. Hay medidas súper fáciles, diría yo, no son ni siquiera no son caras tampoco, usar una mascarilla, cuidar la distancia física, sobre todo en los encuentros familiares, ojo, donde hay más relajo, creyendo que los familiares no se contagian, y es donde más contagios hay, es en los encuentros familiares y en los almuerzos o espacios de pausa de los trabajos. ¿Por qué? Porque la persona se va a fumar un cigarro o se va a tomar un café y se saca la mascarilla. Finalmente, el no usar la mascarilla es un tremendo espacio de riesgo, y por eso tenemos que cuidarnos y seguir diciéndole a nuestra población: el virus está aquí, no hay vacuna todavía, y por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos mientras esto siga, digamos, presente. Es verdad, alcaldesa, yo me acuso luego del cigarro, es verdad, uno va a fumar un cigarro y saca la mascarilla y siempre hay alguien alrededor. Sí, cosas que tenemos que acostumbrarnos, que no se pueden hacer justamente, y es verdad lo que usted plantea, o sea, la mayor cantidad de contagios hoy día son intradomiciliarios, básicamente con la familia, que muchas veces dice, bueno, no tiene los síntomas, pero no se da cuenta que sí está contagiado. O sea, alcaldesa, otro punto que me quería tocar es que, bueno, la pandemia ha abierto, bueno, no solamente la pandemia, tuvimos un estallido social antes, pero la pandemia ha mostrado las falencias del sistema justamente en el cual vivimos, a nivel no solamente estructural del Estado, sino básicamente del modelo posiblemente que estamos hoy día insertos. Y una de las cosas que usted dice y planteó justamente, bueno, 85% de las personas de Peñalolén están en los consultorios, lo cual estamos hablando de un nivel de vulnerabilidad muy alto. Uno puede decir Peñalolén tiene sectores sectores de alto ingreso, de mediano ingresos, pero la mayoría son sectores vulnerables también, por lo cual que necesitan el apoyo del Estado, necesitan apoyo estructural. Y bueno, y uno puede decir, bueno, y nuevamente la alcaldía nuevamente el municipio está en esa primera línea de tener que apoyarlo, bueno, y ahí nacen las ollas comunes justamente, o ahí nacen justamente todo lo que se llama ese trabajo solidario de red que tienen la misma gente. Uno se da cuenta que volvemos a las redes sociales que se estructuran justamente para poder apoyarse, pero el municipio está ahí presente, ahí está trabajando, y vemos también que hay un apoyo de subsidios para un lado, de apoyo al emprendimiento por otro, pero hay que trabajar con la gente, y volvemos nuevamente a la discusión. ¿Por qué no se apoya a los municipios que son la primera línea? Y nuevamente queremos ver, bueno, ¿qué pasa con Peñalolén? Yo sé que por lo que uno se va notificando tiene un gran avance en muchas cosas, porque ha sido pionera desde hace muchos años ya en todo este trabajo, pero siempre estamos al debe. O sea, mira, lo bueno, uno tiene que mirar siempre no solo lo negativo, también lo positivo. Yo creo que esta pandemia nos mostró las fortalezas también de nuestras instituciones y las debilidades de nuestras instituciones, y también del sistema, cómo está concebido hoy día para abordar una emergencia. Nuestro país estaba preparado para muchas emergencias: aluviones, temblores, terremotos, grandes temblores, terremotos, etcétera, incluso explosiones volcánicas, pero aluviones. Nunca nos imaginamos cómo enfrentar una pandemia, y por lo tanto también tuvimos que, como yo decía, reinventarnos, pero aprovechar los espacios, las fortalezas que tenemos. Yo quiero destacar aquí que si Peñalolén no hubiese tenido la red de salud que tiene hoy, nosotros tenemos una red muy importante de salud que ha sido capaz y se ha ido de alguna manera fortaleciendo durante estos años. La gracia de haber tenido esta red de salud tan bien consolidada, con trabajadores tan comprometidos, con gente que tiene mucha vocación, con un trabajo que había venido desarrollando durante ya un tiempo en otros ámbitos de la salud, pero que también hoy día, por ejemplo, el conocer a tus pacientes, el saber, los jefes de sector, los mismos médicos de cada uno de los consultorios conocen a la gente, conocen, independiente que atienden miles de personas al día. Eso fue una fortaleza que nos permitió llevar esta pandemia desde el ámbito de salud de una manera muy eficiente. Yo quiero destacar ese trabajo, porque eso no es porque no solo han llegado recursos, obviamente han llegado recursos para contratar, pero como tú dices, hay ciertas limitaciones. A veces llegaban los recursos por mes, teníamos que contratar personas por un mes, súper complejo contratar a alguien por un mes para hacer una tarea. Bueno, hay una serie de dificultades, otra vez la plata llegó tarde, entonces el equipo de salud ha tenido que ir haciendo las cosas
nuestra directora de salud, Estrella Arancí, ha hecho un trabajo enorme de coordinación, de readecuación de recursos, etcétera, para poder enfrentar. Pero eso es una fortaleza que nos permitió enfrentar la pandemia de una manera probablemente distinta a otras comunas donde quizás sus redes de salud no tenían este trabajo. Y por otro lado, también en otros ámbitos, nosotros, por ejemplo, nuestra corporación Yunus, que es nuestra corporación de empleo, emprendimiento, capacitación, también se reinventó rápidamente, porque el tema laboral es un tema tremendamente complejo que ha afectado a nuestra familia. Y dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos entonces para rápidamente reinventarnos? Y, por ejemplo, se contrató a emprendedoras que trabajaban en temas textiles para elaboración y venta de mascarillas, por ejemplo. Se contrató a personas que trabajaban en amasandería, en temas de que tenían hornos, que se habían ganado, por ejemplo, los proyectos FOSIS u otros, y les contratamos el pan para las cocinas comunitarias. Hicimos toda la red de apoyo a las cocinas comunitarias, y aquí quiero destacar que también el tener una buena red de dirigentes sociales fue una fortaleza que permitió rápidamente armar, o más bien apoyar la propia iniciativa de las comunidades de las cocinas comunitarias. En Peñalolén llegaron a existir más de 96 cocinas comunitarias funcionando, apoyadas por el municipio. Habían algunas muy poquitas que no quisieron o no se conectaron con nosotros, pero en general, si sumamos esas, probablemente son más de 100. Entonces, cocinas comunitarias que los dirigentes armaron, que nosotros les entregamos el material, digamos, pero lo básico, elementos, o sea, alimentos no perecibles, pero ellos tuvieron que conseguirse muchas cosas. Claro. En el camino nosotros les entregamos los kits de aseo pero por ejemplo conseguirse fondos, conseguir las cocinillas. Igual nosotros activamos nuestra red de solidaridad, por ejemplo, que tenemos la red por la vida buena, que funciona de manera permanente, buscando tablets, computadores para los niños para ir a clase. O sea, lo mismo en educación. Si no hubiésemos tenido una muy buena red y un muy buen trabajo en nuestro equipo de educación, quizás habría sido muy distinta la historia. Entonces quiero destacar que se vio lo malo, obviamente las debilidades de nuestra sociedad, pero también salió lo bueno, y creo que eso hay que destacarlo porque nos permite en el fondo mirar hacia adelante cómo fortalecer la atención primaria, que hoy día está en discusión. O sea, nos quieren dar 200 pesos para el per cápita más, es una vergüenza. No les quieren cumplir las promesas a los trabajadores de la salud que les ofrecieron bonos y otras cosas. Entonces al final uno dice, oye, ¿de qué estamos hablando? Y cuando el presidente sale en un audio por ahí diciendo que la atención primaria casi no trabajó para el tema del COVID, perdón, es una ofensa, es una bofetada para nuestros trabajadores que se expusieron día a día y que se están exponiendo hasta el día de hoy para enfrentar la pandemia. Exacto, alcaldesa. Bueno, ahora tengo unas preguntas para la segunda parte, justamente a nivel ya más político. El trabajo comunal ha sido bastante meritorio, no solamente el tema de la pandemia, sino hablemos también del tema político. O sea, yo quiero aquí concentrarme justamente ya en lo que es el tema de Asamblea Constituyente, cuando ustedes fueron pioneros también con el tema de una consulta ciudadana, que muchos dicen, académicos y analistas políticos, que fue como justamente el punto de inflexión que el gobierno tuvo que dar para darse cuenta de que la ciudadanía quería una reforma política profunda, y fue justamente el primer gran paso de legitimar la participación. Bueno, yo creo que el tema de la participación en general ha sido un temazo en este tiempo, porque efectivamente... A ver, vivimos un proceso complejo desde el 18 de octubre y el tema de cómo vivir este estallido social de una manera en el cual nosotros como alcaldes tuvimos que también generar espacios de diálogo y de discusión, cabildos, etcétera, para canalizar lo que estaba en la calle, poder llevarlo a la discusión ciudadana de una manera un poquito más ordenada, para poder procesar cuáles eran las principales demandas, los principales desafíos, las principales rabias también de la gente. Y eso significó hacer todo un trabajo nuestro, de nuestros equipos también, de poder volcar esto y hacer cabildos. También lo hicieron las organizaciones de manera autónoma, pero nosotros también generamos espacios de discusión, debate, etcétera. Y luego de ello,
salió esta idea de parte, además de muchos alcaldes, de poder desarrollar un plebiscito. Hicimos, acuérdate, la consulta ciudadana que llevamos adelante nosotros sin preguntarle a nadie. Exacto. Dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa aquí si preguntamos si la gente quiere una nueva constitución o no, cuál es el mecanismo, etcétera. Y nosotros nos adelantamos, hicimos una consulta. En el caso Peñalolén, en la consulta ciudadana que hicimos, votó más gente que en la última elección municipal. Entonces, claramente, se notaba ya que empezaba a venir una ola de participación que no nos estábamos imaginando. Y bueno, luego esto termina, obviamente, no termina, más bien comienza la etapa institucional, digamos, del punto de vista de lo que es el plebiscito de octubre, para efectos de canalizar hoy día lo que está en la calle, poder llevarlo a cosas concretas en el ámbito constitucional. Y eso significa, como tú más bien decía, yo creo que hoy día hay una crisis de representación que es muy importante, y en esto no estamos ajenos los alcaldes tampoco. Yo no quiero que nosotros no somos ni dioses ni diablos, como digo, somos seres humanos. Hay alcaldes buenos, alcaldes malos y alcaldes más o menos. También en el ámbito local hay falencia, hay corrupción, hay problemas de participación. O sea, yo creo que también esto es una autocrítica. Yo decía, los alcaldes fuimos bien valorados y hemos sido bien valorados, pero somos los menos malos. Tampoco estamos dentro del ranking de los más valorados, porque obviamente cada experiencia municipal en cada lugar es distinta también. Entonces, eso para no ser solo autocrítico, sino que también para decir qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que lo más importante justamente es cómo nosotros nos organizamos para que lo que la gente quiere, nosotros seamos capaces de representarlo y llevarlo a la institucionalidad. Yo siempre digo que el peor de los mundos es que finalmente se termine instalando como la violencia como el espacio de cambio, porque eso quiere decir que nosotros, quienes nos dedicamos a la política, estamos abdicando de nuestro rol, estamos diciendo, mire, sí, da lo mismo lo que pase porque ustedes no sirven para nada. En el fondo, yo creo que si hay un espacio de cambio y de transformación, es donde está el poder. Nosotros tenemos el poder local, pero también existe un poder nacional, y creo que tanto parlamentario como presidencial, y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que aprovechar esos espacios de poder para hacer las transformaciones. Y yo creo aquí que probablemente lo que habría que meter en el ideario colectivo de todos los políticos, creo yo, me incluyo, es que yo siempre le repito a mi equipo, las instituciones están al servicio de las personas, no al revés. Nosotros no estamos para endiosar instituciones, las instituciones nos sirven, son el paraguas, son el espacio pero sí hay que cambiar la institución, porque esa institución ya no es útil para los tiempos que corren. Bueno, tenemos que cambiar la institución, tenemos que darle nuevos desafíos. Yo digo hoy día, muchas veces esto lo digo siempre para el tema local, que de repente dicen, no, es que esto no se puede hacer porque es así. Pues decir, bueno, pero ¿podemos cambiar la ordenanza? ¿Podemos cambiar lo que nos rige? Sí, podemos. Entonces hagámoslo, para poder hacer que nuestro sistema sea más flexible y de alguna manera se puedan ir enfrentando los nuevos desafíos, los nuevos problemas también. Sí, el Estado tiene que modernizarse de acuerdo a las nuevas realidades. Entonces, yo siempre le digo al equipo, y hoy día más que nunca, en el tema municipal, creo que lo que nosotros, al menos en la nueva Constitución, vamos a pelear es que los municipios pasemos de ser administradores locales a gobiernos locales, que yo creo que eso incidiría muchísimo en el trabajo local, y eso no significa darle necesariamente más poder a los alcaldes, sino que más bien darle más poder al nivel local, generando mayor participación, generando una institucionalidad más fuerte, dándole un nuevo rol a los concejales también. Creo que eso debiera ser la tarea. Sin duda, usted tocó un punto fundamental. Primero que nada hay que entender que la aparición de la violencia justamente es por la crisis de la política. La ineficiencia de la política da paso a la violencia. Sí, obviamente en ese punto hay que tener claro, ¿sí? Cuando la política no resuelve los problemas, aparece la violencia. Y eso es una máxima. Por lo mismo, justamente, usted tocó en esa discusión, alcaldesa, que las instituciones, en la medida que se van burocratizando, se van anquilosando y creen justamente que sus protocolos de forma de ser es per se su definición por naturaleza.
¿tá? Entonces uno ve todavía en el Estado, en varios niveles de Estado, ¿tá? Donde dice, bueno, que siempre lo hemos hecho así, y como siempre ha sido así, no hay por qué cambiar, al revés. El Estado, como usted dice, está al servicio justamente de las personas, y como la sociedad va cambiando, va evolucionando, debe cambiar el Estado en su estructura y cómo responder a las demandas. Y hay mucha gente dentro del Estado que en su discrecionalidad administrativa creen que el Estado es superior a la gente, cuando en el fondo es un paraguas. ¿Ah? Bueno, efectivamente, yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío desde el punto de vista político con la nueva Constitución, porque también hay hartas como expectativas de la nueva Constitución. Y yo creo que esta nueva Constitución tiene que ser un espacio, yo soy abogado, así que también entiendo, digamos, desde el punto de vista de la técnica jurídica, por decirlo así, yo creo que tenemos que ser capaces de generar una nueva Constitución que sea el paraguas de muchas cosas, pero no todo va a quedar resuelto en la Constitución. Y no debiera quedar resuelto, porque hay cosas que pueden cambiar en el camino y que uno podría perfectamente a través de una ley o de otras fórmulas poder ir cambiando. Entonces yo creo que es súper importante también no querer acotar todos los derechos, todas las cosas. Bueno, los derechos probablemente que son el paraguas de todos, sí, pero al menos en términos de la institucionalidad, uno podría generar una conversación distinta respecto de cómo hoy día se entiende una institucionalidad más flexible, más participativa, más legitimada frente a la ciudadanía. A mí me gustaría que hiciéramos el debate respecto al tema parlamentario. Bueno, yo soy de la idea del Congreso unicameral. Creo que hoy día hay que avanzar en algo mucho más rápido, más eficiente en términos parlamentarios. De las tareas que tenemos que desarrollar. O sea, en lo mismo que yo decía, los gobiernos locales, oye, establecer en la Constitución el paraguas, oye, transformar de administración a gobierno local, pero después a través de una ley orgánica poder regir y trabajar el detalle, porque eso probablemente va a cambiar en unos años más. Hoy día tenemos todo el tema digital que nos cruza a todos, y bueno, tenemos que ir adaptándonos. Probablemente tenemos que hacer el desarrollo digital, digamos, del desarrollo digital una fortaleza para nuestra institución. Hoy día hay muchas cosas que nos han permitido por la pandemia hacer de manera digital, pero que de manera permanente debiéramos poder hacer y para poder ahorrar recursos y para poder ser más eficientes. Sin duda. Alcaldesa, fíjate, y aquí vamos a otro punto. El tema es... el tema es idea local, el tema básicamente pasa además porque Chile es un país que está, primero que nada, muy concentrado, muy centralizado justamente en la palabra, y que algunos expertos dicen, mira, que aquí lo que algunos han hecho es deslocalizar ciertas cosas, pero que en el fondo sigue siendo centralizado. Y estamos en la primera etapa casi incipiente de una elección de gobernadores regionales para intentar buscar descentralizar. Pero incluso los candidatos a gobernadores regionales dicen, claro, no eligen como gobernadores regionales, pero no nos dan atribuciones presupuestarias, no tenemos tema de tributo, no tenemos, siempre vamos a estar dependiendo del gobierno central. ¿Es tan así lo que va a pasar? ¿Y qué va a pasar con el gobierno regional y con la alcaldía? ¿Va a ser ahora, ya va a ser distinta la relación con el gobierno central, o no? Sí, ahora yo creo que en el tema de gobernadores regionales, el otro día en un panel que teníamos con el Colegio de Cientistas Políticos, de Administradores Públicos, había un profesor que explicaba que los mitos y las realidades de la nueva ley, pero yo siento que independiente como de la cosa más formal o jurídica, siento que el gobernador regional va a tener un poder que es imposible que alguien pueda obviar o de alguna manera, como quien dice, ponerlo así como no considerarlo importante. Es el poder de la ciudadanía. O sea, un gobernador regional que tenga el poder de la ciudadanía y la representación popular, va a ser difícil decirle que no. Y por lo tanto creo que independiente de las atribuciones, bueno, la principal atribución que va a tener hoy día es la distribución de los recursos regionales a través del Consejo Regional, que es una negociación política permanente, porque el Consejo Regional también es diverso políticamente. Además va a estar con un Consejo Regional que no va a elegir hasta el año siguiente, o sea, se va a encontrar con un Consejo Regional ya electo,
pero yo creo que también el poder de planificación, el poder de, obviamente el primer gobernador regional va a tener una tarea muy grande de tratar de buscar nuevas atribuciones y nuevos recursos, pero yo creo que el poder más importante que va a tener el gobernador regional va a ser la legitimidad ciudadana de millones de santiaguinos que en este caso, en el caso de Santiago, pero también de regiones, van a ser miles o millones de personas que van a estar apoyando o sea, creo que lejos lo más significativo políticamente, porque antes el intendente hoy día es un representante del presidente. Designado, y por lo tanto no tiene ningún poder y tiene que someterse a lo que el gobierno decida. En cambio, el gobernador regional no tiene que someterse más que a la representación, digamos, que le dio el mandato de la ciudadanía. Sin duda. Es una discusión que todavía estamos pendientes de qué va a pasar, y que bueno, se va a partir de abril, cuando hay municipales, hay asamblea de constituyentes, y elecciones de gobernador regional y municipales, que usted va a la reelección. Pero quería dejar con usted esa pregunta para el tercer bloque, ya que por el tiempo, sabemos que usted, bueno, después de 2 elecciones que superó el 50%, por mayoría, hoy día nos enfrentamos a una tercera elección, que sería su última elección según la nueva ley, pero además que viene con toda esta intriga, con toda esta pregunta de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ha cambiado todo el escenario? ¿Ha aumentado justamente la cantidad de votantes? Entonces hay ciertas consultas y ciertas dudas de, bueno, ¿qué va a pasar? Según algunas encuestas, dice usted está muy bien evaluada. Pero ¿qué opina usted de esta próxima elección de municipales? Porque al final esta carrera no está corrida, como dicen algunos, y además de eso, el escenario ha cambiado radicalmente después del 18 de octubre. Mira, yo creo, Eduardo, yo de chiquitita leí la fábula de la liebre y la tortuga, así que nunca hay que creerse la liebre, porque en el último tramo todo puede ocurrir cuando uno se relaja, y en el fondo yo creo que el mensaje que nosotros hemos dado, yo por supuesto que quiero ir a la reelección, creo que yo siempre pensé en que la posibilidad de poder hacer 3 periodos, yo estoy de acuerdo además con el límite a la reelección, creo que está bien, que da aires, digamos, de nuevos, de personas que puedan también seguir, pero respecto de un proyecto, ojo, yo siento que las personas hoy día efectivamente no votan tanto por partidos como por las personas, pero porque las personas representan algo, no por cualquier persona, por personas que representen un estilo de hacer política, un estilo de gestión, y yo creo que al menos nosotros hemos instalado en Peñalolén, y creo que desde que Claudio Orrego era alcalde, y que luego obviamente yo fui parte de su equipo, y después ahora trabajando como alcaldesa de esta comuna, hemos impuesto un estilo de gestión que yo creo que la gente valora, que es estar en terreno, la cercanía, el desarrollar proyectos para la comunidad de manera permanente, estar postulando recursos. Nosotros somos una comuna pobre, somos una comuna de muy bajos ingresos per cápita, pero hemos logrado desarrollar proyectos gracias a la postulación a recursos al gobierno regional, a la Subdere, proyectos internacionales, redes, alianzas público-privadas, que nos han permitido hacer una buena gestión a pesar de nuestras limitaciones de recursos, en poder hacer una buena gestión en temas de infraestructura comunal, en temas de desarrollo comunal, en temas sociales, por supuesto. O sea, si yo te nombrara, podría estar aquí, tendría que ser la cuenta pública, pero la cantidad de desarrollo de proyectos, o sea, si yo te dijera así como ejes de trabajo, es el trabajo en terreno, la participación, la cercanía con la comunidad. Por el otro lado, los proyectos comunales que hemos desarrollado en todo ámbito, de infraestructura de salud, educación, deporte, seguridad, y otros que tenemos infraestructura, estoy hablando de cosas concretas, edificios, canchas, multicanchas, estadios, etcétera. Y por otro lado, el trabajo social y de apoyo social a la comunidad en términos de lo que hemos hecho en el acompañamiento social a nuestras personas, pero también a través del desarrollo económico local, el potenciar a nuestros emprendedores, el capacitar a nuestros emprendedores, el poder hacer mejores alianzas para temas de empleo. O sea, si yo te dijera, esos son los 3 ejes en los cuales hemos trabajado intensamente, y yo creo que tengo energía todavía para un tercer periodo, porque esto es 24/7 y es 24/7.
es una apuesta también personal. Uno se compromete pero también compromete a la familia. Tú nombrabas a mi marido, a mis hijas, ellos son parte también, porque ellos tienen que vivir esto todos los días. Cuando hay una emergencia, la mamá se levanta, parte a las 4, a las 3, a las 2 de la mañana, o a veces he tenido que quedarme a dormir acá en la municipalidad cuando nevó, cuando hay emergencia, también aquí durmiendo en un sillón, pero hay que hacerlo porque en la práctica es parte de, y uno involucra a la familia también en esto, y por lo tanto tampoco puede ser hasta la eternidad, porque si no también hay costos personales importantes. Pero yo creo que lo más importante, Eduardo, en esto es tener la disposición, la pasión para hacer este trabajo y la vocación, porque con eso es posible salir adelante y hacer los turnos 24/7 y tener las energías para poder seguir, ojalá, y si el pueblo peñalolino así lo decide, por un tercer periodo. Bueno, eso lo veremos en abril, alcaldesa. Fíjese que usted, para cerrar un poco con este bloque, me interesa el tema que usted planteó, que de todo el aporte que ha hecho el municipio, y lo que estuve viendo y averiguando justamente son todos los trabajos que han hecho el tema de seguridad. Han colocado cámaras de televigilancia, han colocado drones, le han comprado vehículos a la PDI, tienen sistemas de monitoreo, lo que son la seguridad vecinal, lo que son las camionetas, las motos, pero lamentablemente Peñalolén sigue apareciendo en las noticias con el problema de los Hermida, los ataques a Carabineros, a la comisaría, las mismas torturas dentro de la comisaría en Carabineros. Entonces, ¿qué pasa con el tema de seguridad local? Porque uno dice, bueno, ahora estamos con el tema de la reforma de Carabineros por un lado, ok, pero al final siempre terminan cargando de la mata nuevamente a los municipios para solucionar los problemas, porque dice, ok, pero usted mismo ve, o sea, uno lo ve día a día, o sea, cuando la gente se ve intimidada por un portonazo en la casa, cuando la gente se ve justamente intimidada por un asalto en la calle, dice, el primero que ve es el municipio, porque dice, y aquí no estaba Carabinero, no estaba PDI, y el municipio no hace nada, y ¿dónde está el municipio? Entonces la pregunta es, bueno, todos sabemos que lo que es seguridad es responsabilidad del Ministerio del Interior y Carabineros, y que usted hace una cooperación. Pero ¿cómo ve esa cooperación? Porque al final vemos una comisaría que pasa en conflicto nomás. A ver, ha sido difícil. Yo separaría lo que es en general los temas de seguridad ciudadana con la contingencia que hemos vivido después del estallido social, que lo que ha visto es más bien, de alguna manera, como acrecentar algunos de los problemas que ya teníamos antes. Yo creo que el principal problema que tenemos hoy día es de expectativas. ¿Cuál es el problema? Como tú dices, la responsabilidad de la seguridad ciudadana es del Ministerio del Interior y las policías, porque aquí son Carabineros y la PDI. Ambos tienen roles distintos y tareas distintas que cumplir. Pero lo que pasa es que la comunidad, ¿a quién tiene cerca? ¿A quién le va a reclamar? Mira, a mí me da risa porque la gente cuando escribe en Twitter, a la primera que le ponen el arroba es a mí, y nunca le ponen arroba Carabinero, arroba Ministerio del Interior, arroba... Sí. O sea, uno podría decir, bueno, cópieme a mí, pero cópiele a los responsables. Es como decir, mira, hubo un problema de salud, yo le tengo que copiar al ministro de Salud y después probablemente a la alcaldesa, ¿me entiendes? Es como extraña la figura, y yo creo que la gente quiere y necesita un municipio que se haga cargo de un tema que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacernos cargo en su conjunto por un tema de recursos, pero por otro lado por un tema de roles. El principal rol que le toca a los municipios es un rol preventivo. Y preventivo significa en distintos ámbitos: prevención social, prevención situacional. La prevención social es el trabajo con las comunidades, cohesión social, formación de comités de seguridad ciudadana, el trabajo social con jóvenes y personas infractoras, que podamos hacer el trabajo con niños y jóvenes que están partiendo, por ejemplo, en el delito, para que no sigan en este proceso, digamos, que van a terminar, todos sabemos, digamos, y si terminan presos, lo más probable es que vayan a la universidad del delito más que a poder salir de esto, el tema de la rehabilitación, el trabajo, etcétera. Y por otro lado, el trabajo también que tenemos que hacer en el tema de prevención situacional, poder invertir en iluminación, cámaras de televigilancia, nuestros agentes preventivos, que son agentes comunitarios, ellos no portan armas, no pueden enfrentar, digamos, un delito en sí mismo, porque también corren el riesgo de que los maten. O sea, hoy día los delincuentes además están muy violentos.
Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cuál es el problema frente a eso? Es que tenemos recursos limitados. Si tú comparas el per cápita de Peñalolén, que son 230.000 pesos por habitante al año, compáralo con Vitacura, que tiene 1.300.000, con Las Condes, que además ellos como que imponen el estándar. Si nosotros tenemos 7 vehículos de seguridad, Las Condes tiene más de 200. Entonces, la inequidad también se refleja en estos ámbitos. Así todo, nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo. Nosotros le compramos bicicletas a los carabineros con motor, fueron las primeras, porque los carabineros siempre tuvieron bicicleta en distintos lados, pero aquí tenemos pendientes. Sí, pobre carabinero tratando de subir el cerro con la bicicleta, imposible, no llegar a ninguna parte. Hicimos una apuesta con bicicletas eléctricas para poder circular en parques, en las ciclovías, en lugares de difícil acceso, digamos, que nos sirve. También hemos hecho el trabajo de coordinación, porque aquí el problema, yo te diría, Eduardo, ¿sabes cuál es el problema? Aquí el Estado tiene una deuda tremenda con el tema de la seguridad y yo creo que por un problema de enfoque. Sí. Y que este gobierno lo ha acrecentado. Yo diría que no es solo problema de este gobierno, por supuesto de los gobiernos anteriores también, pero este gobierno lo ha acrecentado por una forma de mirar el tema de la seguridad. ¿Y cuál es el problema? Es que este país invierte un 10% en prevención y un 90% en temas de control y fiscalización. Y eso, cuando uno ve eso, uno dice estamos mal. Porque lo que nosotros tenemos que hacer como Estado, como país, es invertir tanto en prevención como en control, fiscalización y coordinación entre las distintas instituciones. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que la prevención no es visible muchas veces en el primer momento, incluso en un gobierno propiamente tal. Y si no hay voluntad política para invertir en algo que no va a haber resultados tan directos en un periodo de gobierno, tenemos que hacer un acuerdo nacional para no cobrarle al gobierno de turno cosas que no van a ver sus resultados, pero que claramente son una inversión a mediano y largo plazo de todas maneras en temas de seguridad. Y yo creo que lo que estamos viendo, las imágenes que ustedes han mostrado, y ahí paso al tema más bien de la contingencia, es que hay dos cosas. Aquí se refleja la violencia permanente que está instalada en barrios y que hoy día se ha visto reflejada en el ataque a la comisaría. Pero yo quiero decirte que muchos vecinos, no solo de Lo Hermida, porque sería estigmatizar un barrio, de otros sectores también viven a diario problemas de balazos, encuentro de banda, fuegos artificiales. O sea, esto es una realidad que se ve en distintos lugares, poblaciones, sectores no solo de nuestra comuna, sino que de la región. Y eso tiene que ver con que la violencia se ha instalado como un método de distinto tipo, porque hoy día se relaciona a algo que es más político, el estallido, lo que sea, pero en la práctica, si tú ves lo que ha pasado ahí, es que finalmente se transforma en una cuestión permanente, o sea, donde la violencia se empieza a instalar, pero esto no es solo respecto a los temas políticos, sino que en general la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, o sea, una sociedad más violenta, y por lo tanto nosotros tenemos que abordar ese tema, porque si no abordamos el tema de la violencia, o sea, muchos jóvenes, niños, personas que participan en este tipo de cosas, es porque viven climas de violencia permanente, para ellos está normalizada la violencia. Entonces, no sacamos nada solo, obviamente, hay que abordarlo policialmente, detener a las personas que cometen delitos, pero por otro lado, tenemos que abordar el fenómeno de la violencia como sociedad, o si no, nos va a ir mal, no podemos terminar con todo el país preso. O sea, lo que tenemos que hacer, más que tomar necesariamente preso a todas las personas, es trabajar con las comunidades para erradicar la violencia como una forma y como una normalidad que se ha instalado en muchos espacios y en muchos sectores. Sin duda, alcaldesa, ahí el tema es primero la intolerancia, la falta de diálogo, la normalización de la violencia como acto no solamente político, o sea, acto cotidiano, justamente dentro de la casa, fuera de la casa, en los mismos vecinos, justamente el no respetar. Te tocan la bocina en el auto y se baja un señor con un palo a pegarte y a romperte los vidrios. O sea, así ha pasado mucha gente. O sea, la sociedad está más violenta. Sin duda. Y eso es un fenómeno que hay que enfrentarlo no solo con más policía, creo yo, que no pasa por ahí, sino que hay otros espacios donde hay que trabajar de mejor manera. Sin duda, hay un gran trabajo ahí que en el fondo va más allá de lo que uno puede ser de lo local, sino a nivel nacional, y mirarnos como sociedad.
Y hay un tema que es el tema de educación que hay que mirar también, y el tema de formación, que ese Oye, los recursos en prevención son nada. O sea, nada. La Subsecretaría de Prevención del Delito, nosotros nos pasaron esto de los consejos comunales de seguridad, pero sin recursos. Entonces nosotros hacemos un plan y no tenemos recursos para implementar los planes. Y a cada día, si yo te mostrara la curva de inversión en temas desde el Estado, de recursos del Estado, nosotros en Peñalolén hemos duplicado el presupuesto de inversión en seguridad en los últimos años. En cambio, el Estado ha dejado de apertar y en la misma curva ha dejado de invertir en prevención y de entregarnos recursos para prevención en materia de seguridad. Sí, hay una discusión justamente en el enfoque que tienen en el tema de seguridad y no ven la seguridad humana como ustedes bien plantean, que una seguridad integral, sino ven básicamente una seguridad ni siquiera de prevención, de represión en muchos casos, y no ver el tema desde su origen. Alcaldesa, le damos las gracias por este contacto con Agenda Global y le dejamos invitado más adelante en otro programa, y bueno, y esperando justamente que lo que venga, ya estamos casi a final de año, sea un buen año para nuestro país, para su comuna. Muchas gracias, alcaldesa, por estar con nosotros. Gracias, Eduardo, y a todo el equipo ahí de On Radio Chile. Muchas gracias. Hasta luego. Estén bien. Chao. Chao. Bueno, ahora le damos las gracias justamente por acompañarnos aquí a la alcaldesa Carolina Leitao y por su disposición. Y lo dejamos invitados para un nuevo programa de Agenda Global aquí en On Radio Chile. Y usted sabe, aquí los lunes hacemos el estreno, pero se repite justamente los martes y los miércoles. Así que lo dejamos invitados para un nuevo contacto aquí en On Radio Chile con Agenda Global. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta aquí llegamos con Agenda Global. Si te perdiste el estreno de Agenda Global, no te preocupes. Este miércoles a las 10 de la mañana podrás escuchar su repetición para mantenerte al tanto de toda la actualidad política, nacional e internacional. ¡Hasta la próxima! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. On Radio Chile.